Te voy a contar algo que en los grandes telediarios casi nunca se dice en voz alta, pero que se oye cada vez más bajito en los bares, en los taxis, en los cuarteles de la Guardia Civil y en las cocinas de las familias normales. España ha dejado de controlar sus fronteras y el precio lo están pagando siempre los mismos, los españoles de a pie. Y en medio de ese silencio general, quieras o no, hay un nombre que se ha convertido en el altavoz de esa rabia contenida: Santiago Abascal. Te caiga bien o te caiga mal, hay una realidad incómoda. Es prácticamente el único líder nacional que se atreve a decir que la inmigración ilegal no es un fenómeno inevitable, sino una decisión política. Yo no hablo desde la teoría, hablo después de haber pisado los muelles de Canarias de madrugada, después de ver con mis propios ojos las pateras destrozadas y las mantas térmicas tiradas en el suelo como restos de una guerra que nadie quiere reconocer. Hablo después de escuchar a guardias civiles que llevan noches sin dormir, a médicos saturados, a vecinos que ven cómo su barrio cambia en cuestión de meses. Y mientras tanto, en el Congreso, el debate se resume en dos caricaturas: o estás con la inmigración buena o eres un monstruo sin corazón. Esa simplificación infantil ha sido el mejor regalo para todos los que viven de este caos. Las mafias, cierto sector de las ONG y políticos que presumen de humanidad desde un coche oficial con chofer. Santiago Abascal entra en este paisaje como un personaje incómodo, casi como ese invitado al que nadie quiere ver en la fiesta porque dice en voz alta lo que todos prefieren callar. Él no habla de flujos migratorios, de corredores humanitarios o de procesos de inclusión. Habla de invasión, de efecto llamada, de fronteras desbordadas, y lo hace con una palabra que en España hemos olvidado durante años: soberanía. Dice que un país que no controla quién entra por sus fronteras no es un país, es un territorio en liquidación. Y cuando lo escuchas decirlo por primera vez quizás suena exagerado, pero luego pisas Algeciras, Ceuta, Melilla, las costas de Lanzarote y la realidad empieza a sonar mucho más radical que cualquier discurso de Vox. Déjame que te cuente una imagen que no se te va a borrar fácilmente. Noche cerrada en una isla canaria, 2 de la mañana. El mar está relativamente en calma, pero el ambiente está cargado. De repente, un guardia civil que lleva allí destinado años me señala el horizonte y me dice: mira bien, porque esto no es una anécdota, es una cadena de montaje. Y entonces la ves, una luz pequeña que se acerca. Es otra patera. No es la primera de la noche ni será la última. Cuando llega a la orilla, los voluntarios se mueven como un engranaje ya ensayado. Mantitas, agua, traslados en furgoneta. Hay menores, hay hombres jóvenes, hay mujeres embarazadas, y al día siguiente en la península la noticia durará 20 segundos, con música dramática de fondo y un rótulo hablando de nuevo drama humanitario. Pero nadie te explica el capítulo siguiente: ¿dónde van a vivir? ¿Quién paga todo esto? ¿Qué pasa con los que no son refugiados reales, sino inmigrantes económicos guiados por mafias que cobran 1.000, 2.000 o 3.000 euros por cabeza? Ahí es donde entra la política. Pedro Sánchez y su gobierno se han abrazado a un discurso que suena muy bien en Bruselas: España país de acogida, España solidaria, España puerta amable de Europa. Se hacen fotos con chalecos en los muelles, se ponen cara compungida, lanzan grandes palabras: dignidad, derechos humanos, Europa unida. Pero la factura de esa foto no la pagan ellos, no la paga el ministerio, la paga el barrio que de repente ve cómo se saturan los servicios sociales, cómo se doblan las colas en el centro de salud, cómo aparecen pisos patera de un día para otro. La paga el pequeño empresario al que le suben los impuestos para sostener un sistema que se desborda. La paga el policía que recibe la orden de mirar hacia otro lado. Y sobre todo la paga el español humilde, ese que no puede mudarse a otro barrio cuando las cosas se ponen feas. Abascal, en cambio, plantea el tema desde otro ángulo. Él dice: primero los españoles, y muchos se escandalizan, como si esa frase fuera un crimen ideológico. Pero pregúntale a cualquier otro país serio del mundo si no aplica ese principio. Pregunta en Estados Unidos, en Japón, en Australia. Antes de usar dinero público para sostener a quienes han entrado de forma ilegal, garantizan que sus ciudadanos tienen cubiertas las necesidades básicas. Aquí hemos invertido el orden, hemos convertido la compasión descontrolada en política de Estado. Y lo que Abascal plantea es algo tan simple que asusta: recuperar el control de las fronteras, expulsar a quienes están de forma ilegal y priorizar a quienes cumplen la ley. El debate se ha contaminado tanto que parece que solo hay dos posiciones posibles: o abres las puertas de par en par sin condiciones, o levantas muros de alambre y te conviertes en un monstruo. Pero la realidad es que existe un término medio, un país que respeta al que viene de forma legal, que integra al que acepta las normas, que da oportunidades a quien se esfuerza y al mismo tiempo expulsa sin contemplaciones a quien entra saltándose las reglas. Eso es exactamente lo que defiende
defiende a Abascal, aunque los titulares lo reduzcan a discurso de odio. Odio es mirar hacia otro lado mientras las mafias llenan de cadáveres el Mediterráneo. Odio es permitir que cientos de jóvenes mueran ahogados porque les han prometido que Europa es un paraíso donde todo es gratis. Poner orden no es odio, es lo contrario, es la única forma de evitar más tragedias. He hablado con alcaldes de pueblos pequeños que un día reciben, sin aviso previo, a 200 inmigrantes reubicados por decisión del gobierno central. Nadie les consulta, nadie pregunta si tienen capacidad sanitaria, escolar o social para absorber ese impacto. Simplemente les dicen, es lo que hay, sed solidarios. Y si se quejan, si piden ayuda, si dicen que no pueden más, enseguida alguien les cuelga la etiqueta de racistas. Y ahí Abascal juega con ventaja, porque él va a esos pueblos, se sienta en sus plazas, escucha sus miedos y luego los amplifica en el Congreso. Mientras otros se ríen de los paletos que votan a Vox, él se dedica a convertir su frustración en propuesta política. ¿Es oportunismo? Probablemente. ¿Es eficaz? Sin ninguna duda. Lo curioso es que muchas de las cosas que propone Vox en materia de inmigración no son inventos ultras, son medidas que ya existen en otros países europeos que nadie llamaría fascistas con tanta alegría. Control estricto de fronteras, centros de internamiento para ilegales con plazos claros, expulsiones inmediatas en caso de delitos graves, imposibilidad de regularizar a quien ha entrado de forma irregular, prioridad para quien habla el idioma, comparte valores básicos y está dispuesto a integrarse. Eso, que se aplaude cuando lo hace Dinamarca, Suecia o Francia, se demoniza cuando lo plantea Abascal desde España. Tal vez el problema no es tanto lo que dice, sino que se atreve a decirlo sin pedir perdón. Claro que hay otro elemento del que casi nadie habla, el negocio, porque la inmigración ilegal descontrolada es un negocio gigantesco. Las mafias ganan millones. Algunas ONG reciben subvenciones millonarias para gestionar centros de acogida. Hay contratos públicos opacos para alojamiento, manutención, transporte. Hay hoteles enteros que se llenan de inmigrantes durante meses pagados con dinero público, mientras el español que pierde su casa se va al sofá de un familiar. Abascal ha señalado muchas veces ese circuito de dinero y cada vez que lo hace le llueven acusaciones de deshumanizar. Pero, ¿acaso es deshumano preguntarse quién está llenando los bolsillos con este drama? ¿O solo es aceptable hablar de dinero cuando se trata de empresas privadas y no cuando las que cobran son ONG amigas del poder? Mientras tanto, la inseguridad crece en determinados barrios. Sí, es un tema incómodo. Sí, no toda la delincuencia viene de la inmigración. Y sí, hay inmigrantes honrados que trabajan más que muchos españoles. Pero también es cierto que ciertas bandas, ciertas violencias concretas, están vinculadas a grupos que han llegado aprovechando el descontrol. Decirlo no convierte a nadie en racista. Callarlo, en cambio, convierte al Estado en cómplice. Y aquí Abascal vuelve a romper el guión. Habla de nacionalidades concretas, de mafias específicas, de estadísticas de criminalidad que otros esconden debajo de la alfombra. Le acusan de estigmatizar. Él responde que la mejor forma de proteger al inmigrante honrado es expulsar al delincuente extranjero sin complejos. La pregunta de fondo es muy simple. ¿De quién es España? ¿De quiénes llevan generaciones construyendo este país, pagando impuestos, respetando las leyes? ¿O de cualquiera que decida subirse a una patera animado por el efecto llamada de leyes blandas y discursos buenistas? La respuesta que da el actual gobierno es ambigua. España es de todos. Suena bonito, pero en la práctica significa que no es de nadie, que nadie responde, que nadie fija límites, que nadie protege al ciudadano común. Frente a eso, Abascal responde con una frase que se ha convertido en eslogan: España es de los españoles. Una obviedad que hoy parece casi revolucionaria. Y no se trata de cerrar el país a cal y canto. Se trata de recuperar una jerarquía de prioridades. Primero, garantizar que el español que ha trabajado toda su vida pueda ir al médico sin esperar 6 meses. Que su hijo tenga una plaza en el colegio. Que haya becas para los suyos antes de regalar ayudas a quien acaba de llegar sin papeles. Que el pequeño empresario no quiebre ahogado a impuestos mientras el que vive en la economía sumergida se mueve sin controles. Que el trabajador español no compita en desigualdad de condiciones con quien acepta sueldos miserables en negro porque sabe que, pase lo que pase, tendrá techo y comida asegurados por el Estado. Abascal no es un diplomático, no mide cada palabra para no ofender, habla como se habla en la barra de un bar un lunes por la mañana. A veces se pasa de frenada, sí, a veces generaliza, a veces suena
brutal, pero quizá esa brutalidad es precisamente lo que conecta con una parte del país cansada de que le hablen como a un niño pequeño, cansada de que le digan que si se siente insegura en su barrio es porque ve demasiadas noticias y no porque vuelve a casa de noche mirando hacia atrás, cansada de que le llamen racista por preguntarse por qué un inmigrante ilegal tiene más ayudas que su madre, que ha cotizado 30 años y cobra una pensión ridícula. La izquierda ha cometido un error histórico con este tema, ha confundido compasión con rendición y ha regalado a Abascal un terreno enorme para crecer. Cada patera que llega sin control, cada agresión que se silencia por miedo a señalar, cada regularización masiva anunciada como gesto de humanidad sin preguntar a los que pagan la factura es gasolina para el discurso de Vox. No hace falta que Abascal invente nada, basta con que señale lo que está delante de todos y que otros niegan. En política, cuando la realidad choca con el relato, siempre acaba ganando la realidad. Tú puedes no soportar a Abascal, puedes pensar que su tono te parece demasiado duro, que no te gusta su forma de ver el país, es legítimo, pero hazte una pregunta incómoda. Si quitamos a Abascal de la ecuación, ¿quién está hablando en serio, sin eufemismos, de inmigración ilegal y control de fronteras en España? ¿Quién está defendiendo con claridad la idea de que un país tiene derecho a decidir quién entra y quién no? ¿Quién está dispuesto a asumir el coste de decir que no a las mafias, a las ONG que se han convertido en pseudoempresas a las presiones de Bruselas? Cuando miras alrededor, la respuesta no es agradable, casi nadie. Por eso, este debate no va solo de Vox, va de qué país queremos ser dentro de 10, 20 años, un territorio donde las decisiones se toman en función de cómo suenan en un titular europeo o una nación que decide pensando en sus ciudadanos de carne y hueso. Un sitio donde la frontera es una línea borrosa en un mapa o un Estado que se respeta lo suficiente como para poner límites. La inmigración ilegal no es una lluvia que cae del cielo, es consecuencia directa de leyes, mensajes y decisiones. Y mientras la mitad de la clase política sigue mirando para otro lado, Abascal ha decidido convertirla en el centro de su batalla. Te puede gustar o no, puedes estar de acuerdo o en contra, pero lo que no puedes hacer es fingir que el problema no existe, porque seguirá ahí cuando apagues la tele, cuando cierres este vídeo, cuando mañana vuelvas al trabajo, seguirá ahí cada vez que una nueva patera llegue a nuestras costas, cada vez que un barrio se desborde, cada vez que un español se pregunte en voz baja algo que no se atreve a decir en alto, y en ese silencio la voz de Abascal, con todos sus excesos y todas sus sombras, seguirá creciendo, porque en política al final no gana el que cae mejor, gana el que habla del problema que todos sienten y casi nadie se atreve a nombrar. Y quizá todo esto te parezca todavía algo lejano, algo que pasa en Canarias, en Ceuta, en barrios que no pisas, pero la política tiene una manía terrible, siempre acaba llamando a tu puerta. Hoy es una patera que llega a Lanzarote, mañana es tu centro de salud colapsado, pasado es el instituto de tu hijo donde empiezan los conflictos que nadie se atreve a explicar con claridad. Hoy es una historia que escuchas en este vídeo, mañana es tu barrio el que cambia para siempre sin que nadie te haya preguntado. Por eso este debate no va solo de ellos, de los que llegan, va de ti, de los tuyos, de cómo quieres que sea el país donde vas a envejecer y donde van a crecer tus hijos. Puedes seguir creyendo que todo se arreglará con más hashtags, más minutos de silencio y más campañas institucionales con música emotiva, o puedes aceptar con toda la crudeza que sin fronteras claras no hay nación, que sin ley no hay justicia y que sin coraje político no hay futuro. Y en ese cruce de caminos, te guste o no, una de las pocas voces que está diciendo basta con todas las letras es la de Santiago Abascal. No es perfecto, nadie lo es, pero al menos ha entendido algo que otros han olvidado, que un país que no se respeta a sí mismo, que no defiende sus fronteras, que no protege primero a sus ciudadanos, acaba convertido en un escenario alquilado para intereses ajenos. Y entonces ya no importará lo que tú pienses, porque la decisión la habrán tomado otros por ti, lejos de tus fronteras y aún más lejos de tu realidad.